Continuemos con la clase del método de la fuerza. Ya habíamos realizado algunas consideraciones. Les habla el profesor Johnny Aponte, quien está dirigiendo el curso para el periodo 2017-2018. Nos habíamos quedado precisamente en definir, de acuerdo a un procedimiento descrito, definir algunos aspectos adicionales que nos faltan para completar el método. Estos aspectos, de acuerdo a ese flujograma que nosotros tenemos allí, esos flujogramas o esta serie de pasos, de 9 pasos, hemos descrito o desarrollado durante la clase hasta el número 4, que fue definir y resolver los problemas complementarios, es decir, calcular la solicitación. Eso viene dado en función a los diagramas de corte y momento. Una vez determinado esto, es importante repasar pues que primero hicimos la clasificación de la estructura de acuerdo a los grados de hipergeometría, planteamos sistemas primarias potenciales, es decir, quitamos o probar todos los vínculos sobre la estructura y ver cuál era el más conveniente para nosotros. Luego definimos y resolvimos el problema primario, es decir, le calculamos las solicitaciones. El problema primario, recuerden que eran las acciones externas y quitando aquella redundante reconocida. Luego fue definir y resolver el problema complementario, es decir, determinar las solicitaciones correspondientes, diagramas internos de fuerza. Nos quedamos precisamente entonces en esta guía en el paso número 5, que consiste en plantear ecuaciones de compatibilidad. ¿Okay? Para ello, seguimos en esta etapa, nos basamos en el principio de superposición que ya describimos, que conversamos, que conocemos de resistencia a materiales, que permite descomponer un sistema lineal en dos o más subproblemas más sencillos, de manera que el problema original es la superposición o, en todo caso, la suma de esos problemas sencillos. Para los casos de estudio tendremos la siguiente expresión siempre: el resultado problema real, el resultado del problema real va a ser igual al resultado del problema primario más el resultado del problema complementario, o más los resultados de los problemas complementarios. En nuestro caso, delta corresponde a las deformaciones necesarias y podríamos escribir la expresión anterior, esta que tenemos aquí, como el desplazamiento real va a ser igual al desplazamiento primario o la deformación primaria más la deformación complementaria. ¿Okay? Es decir, que nuestro sistema real es el sistema planteado de nuestro problema inicial, que por lo general ese desplazamiento real es conocido o tiene un valor propio como 0, de acuerdo al tipo de vinculación. El de formación primaria correspondería al sistema que hemos definido como el sistema 0 y los deformaciones complementarias de los sistemas que complementan el problema. ¿Okay? De acuerdo a nuestra situación, ¿verdad? Tenemos que entonces el desplazamiento real va a ser el desplazamiento primario más el desplazamiento complementario. Para el problema que planteamos inicialmente, tomando ese principio de superposición, bueno, nosotros definimos que íbamos a retirar el vínculo en D, que era la, digamos, incógnita o era el valor hiperestático. ¿Okay? Entonces lo retiramos y planteamos un primer problema primario. Ese problema primario, recordando, debe ser estable y estáticamente determinado. En este caso, ¿qué va a pasar? Bueno, que el desplazamiento del punto donde retiramos el vínculo, que corresponde para este caso en 0, ¿sí? Para el problema inicial, ahora ese desplazamiento no va a ser 0. ¿Por qué? Porque nosotros estamos cambiando las condiciones del problema. Entonces, va a ser distinto de 0. Vamos a tener entonces un problema complementario 1 y ese problema complementario número 1 es donde dibujamos la redundante del problema con valores unitarios iguales a 1.
Por supuesto, cuando apliquemos esta redundante aquí y evaluemos las fuerzas internas, podremos determinar que el punto D va a sufrir un desplazamiento, ¿ok? Y al sufrir ese desplazamiento vamos a tener finalmente que el desplazamiento del punto D va a ser igual al desplazamiento D del problema primario más el desplazamiento D del problema primario. Recordando que en este caso particular el problema complementario es uno solo. ¿Por qué? Porque tenemos un grado de hipergeometría. ¿Ok? Seguidamente vamos a hacer un pequeño paréntesis en cuanto a las ecuaciones de compatibilidad. Entonces, en el caso del ejemplo desarrollado, como tenemos un grado de hiperestaticidad, el desplazamiento de ese punto donde retiramos el vínculo, va a ser igual al desplazamiento del sistema 0 más el desplazamiento del sistema complementario 1. Si nosotros tuviésemos 2 grados de hiperestaticidad, tendríamos entonces 2 ecuaciones. Una en el punto donde tengamos el primer vínculo que hemos retirado y una para el segundo vínculo que nosotros hayamos retirado. En el primer vínculo nosotros tendríamos el desplazamiento correspondiente al problema primario, donde retiramos todos los vínculos, el desplazamiento correspondiente al primer problema complementario, donde vamos a tener un valor conocido o una carga unitaria, y vamos a tener un desplazamiento en un problema secundario 2, y en ese problema secundario 2 vamos a aplicar una carga unitaria igualmente, y todo esto complementa el cálculo de desplazamiento en ese problema. ¿Okay? Asimismo, para el problema 2. Lo que quiero indicar con esto es que vean que el valor del desplazamiento total existe, el desplazamiento del sistema 0 existe, y el desplazamiento correspondiente al sistema del problema complementario existe también, y se incorpora un problema complementario adicional, es decir, un desplazamiento adicional que nosotros vamos a definir una condición. ¿Okay? Esto, cuando tendríamos 2 grados de hiperestaticidad 2, tendríamos 2 ecuaciones, como están aquí planteadas. Fíjense que va incrementando el número de términos en la expresión, y si tuviésemos grado de hiperestaticidad 3, tendremos 3 ecuaciones. Esas 3 ecuaciones corresponderían a las 3 redundantes, y fíjense que en cada redundante está el problema complementario, el problema 0, el problema complementario 1, problema complementario 2 y problema complementario 3. Es decir, las ecuaciones, los grados de hipergeometría van a definir el número de ecuaciones que nosotros vamos a calcular y el número de incógnitas más 1, es decir, número de problemas complementarios más el problema primario, ¿sí? Siempre. Y sucesivamente hasta llegar al grado de hipergeometría igual a n. Para todos los casos, ¿verdad? Siempre nosotros vamos a conocer cuánto va el desplazamiento donde partimos la incógnita. Es decir, delta D, delta I, delta IJ, delta K son valores conocidos por condiciones iniciales e iguales a 0, por lo general. De acuerdo a nuestra flujograma o nuestra metodología, el paso 6, calcular los desplazamientos del problema primario y los coeficientes de flexibilidad empleando el principio de trabajo virtual de cuerpo deformable. Es decir, nosotros vamos ahora a determinar esos valores de delta que hemos planteado en esa ecuación anterior de compatibilidad. Para ello, vamos a tomar en cuenta varias cosas. Primero, definamos lo que es la flexibilidad. Es la deformación, giro o desplazamiento causado por la acción de una carga unitaria aplicada. La flexibilidad se conoce como el inverso de la rigidez. La ecuación de compatibilidad viene dada entonces, ¿verdad? Para el problema que estamos trabajando, delta D es igual a delta D del problema 0 o el problema primario más el delta D o la deformación del problema complementario. Para este caso, ¿qué sabemos nosotros? Bueno, que delta D es 0 de la estructura general, delta D0, que es el sistema primario, lo podemos y lo debemos calcular por el principio de trabajo virtual de cuerpo deformable. Y delta D1,
hay un parámetro que debemos definir. Lo debemos calcular por principio transvirtual de cuerpo deformable también, pero debemos incorporar factores de flexibilidad. Esos factores de flexibilidad se incorporan a la estructura debido a la incidencia de las rotaciones, giros o desplazamientos que tiene la misma. ¿Okay? Entonces, debemos recordar que a los sistemas primarios no aplicamos los factores de flexibilidad y a los sistemas complementarios sí. ¿Okay? Esa sería la condición. Podemos escribir entonces que los desplazamientos para los sistemas complementarios van a ser definidos como un factor de flexibilidad por una fuerza. ¿Cuál es la fuerza? La fuerza que nosotros queremos determinar en cada uno de nuestras incógnitas. ¿Okay? Es decir, la fuerza es la redundante. Esa redundante va a estar multiplicada por ese factor de desplazabilidad. Dicho esto, haciendo un segundo paréntesis, esas ecuaciones de compatibilidad en el ejemplo desarrollado con grado de hiperestaticidad 1, nos quedaría la expresión delta D, la deformación del punto D va a ser la deformación del sistema cero o primario más la deformación del sistema complementario, pero que la deformación del sistema complementario la acabamos de definir como el factor de flexibilidad por dicha fuerza. ¿Ok? En el caso de grado de hiperestaticidad 1 es muy sencillo porque es una expresión lineal. Cuando tenemos 2 grados de hiperestaticidad, bueno, lo que hacemos es incorporar factores, tantos factores de flexibilidad tengamos, de acuerdo al número de ecuaciones. Entonces aquí de esta manera está, digamos, más resumido. Lo que hicimos fue hacer el cambio de variable. En vez de desplazamientos del sistema complementario, dijimos que vamos a trabajar con factores de flexibilidad por la fuerza. Esto va a estar definido por un sistema para el grado de hiperestaticidad 2 con 2 ecuaciones, igualito. Para grado de hiperestaticidad 3, 3 ecuaciones, igualito. Aquí lo que hizo fue el cambio de variable. Y así sucesivamente hasta que el grado de hiperestaticidad es n. ¿Okay? Fíjense que a medida que n aumenta, si tuviésemos un pórtico, por ejemplo, con empotramientos en la base, tendríamos 3 grados de hiperestaticidad. O sea, tenemos que resolver esta matriz para poder calcular las reacciones. Sería un sistema 3×3 a medida que vamos avanzando en grados de hiperestaticidad, cosa que es muy común en estructuras, ¿verdad? Vamos a tener que calcular matrices muy grandes, ¿ok? O sistemas de ecuaciones muy grandes, es decir, vamos a tener que utilizar métodos como el método de Gauss-Jordan, por ejemplo, para la reducción y el cálculo de la matriz, pues, de las reacciones. Para todos los casos, igualmente, sigo con el mismo hincapié, delta D, delta I, J y K son valores conocidos por condiciones iniciales del problema, es decir, todos estos términos son iguales a 0. En este mismo paréntesis, las ecuaciones de compatibilidad podríamos escribir, por ejemplo, a partir de 2 grados de hiperestaticidad, ¿verdad? Donde tenemos 2 ecuaciones con 2 incógnitas. Fíjense, esto que está aquí, esta expresión que está aquí, lo podemos escribir como un arreglo matricial y con ello definir la matriz de flexibilidad, ¿okay? De una estructura constituida por los factores que ella les integran. Es decir, esta expresión que tenemos aquí, un poquito de álgebra matricial, que seguramente ustedes ya la manejan, nos quedaría esta ecuación escrita de esta forma, donde esta matriz que está aquí, que tiene puros índices F, corresponde a la matriz de flexibilidad de la estructura. ¿Okay? Esto sería una forma de presentar esto mismo que tenemos nosotros acá. ¿Qué propiedades tiene esta matriz F? Bueno, primero que es cuadrada y es dimensiones n por n, es decir, donde n es igual al grado de hiperestaticidad. Si yo tengo 2 grados de hiperestaticidad, como con este caso, tengo 2 filas y 2 columnas, n por n. La matriz es invertible, el determinante es distinto de 0, la diagonal es positiva, siempre es positiva, cumple con la ley de Betti y cumple con la ley de Maxwell. Vamos a hablar un momentico de esas 2 leyes, de la ley de Betti y de la ley de Maxwell. Ley de Betti, presentada en el año 1872, enuncia lo siguiente: para una estructura linealmente elástica, que es el caso nuestro, el trabajo realizado virtual por un sistema de fuerzas, un sistema de P de fuerzas y pares actuando a través de la deformación causada por otro sistema Q,
de fuerzas pares es igual al trabajo virtual del sistema de fuerzas Q actuando sobre la deformación debida al sistema P. Es decir, esto que está aquí reflejado es lo que hemos descrito básicamente con el trabajo virtual de cuerpo deformable. ¿Okay? Lo que pasa es que aquí está el enunciado. Solo tomé el momento para aprovechar de enunciárseles el enunciado y con esta definición nos basamos para este trabajo. Lo que esto nos da es que el trabajo interno es igual al trabajo externo. Sencillo. Cumple la ley de Maxwell. La ley de Maxwell es un caso particular de la ley de Betti y establece que debido al desplazamiento de un punto I, debido a una carga unitaria aplicada en el punto J de un sistema, es igual al desplazamiento del punto J, ¿verdad?, del sistema debido a la aplicación a una carga unitaria en el punto I. Es decir, que los coeficientes de flexibilidad F y J son iguales a los F y J, por lo que la matriz de flexibilidad es igual a su traspuesta. En otras palabras, es una matriz simétrica. Lo que me está diciendo aquí es que si yo aplico una fuerza unitaria aquí y una fuerza unitaria aquí, la deformación es la misma, es el mismo valor correspondiente a que yo aplique esta fuerza, este desplazamiento va a ser el mismo si yo aplicara esta fuerza aquí y este desplazamiento aquí. ¿Okay? Entonces, aplicando la ley de Betti, donde los trabajos son iguales, fuerzas por desplazamiento, este coeficiente es igual a este coeficiente. Lo que tienen es un cambio de orden en los subíndices. Con ese enunciado, la formulación, entonces seguimos con la formulación del método. Continuemos entonces con nuestro problema. Vamos a entonces calcular los desplazamientos del problema primario y los coeficientes de flexibilidad empleando el principio de trabajo virtual, ¿okay?, de cuerpo deformable. Ese sería el paso número 6 nuestro. Recuerden entonces que los desplazamientos del sistema complementario serán factor de flexibilidad por la fuerza. Aquí disculpen, hay un pequeño error, aquí es X como está acá. La ecuación de compatibilidad entonces escrita quedará de la siguiente forma: delta D para el problema que tenemos es igual a delta D del sistema 0 F11 por la fuerza. ¿Okay? Entonces, esta es nuestra expresión. Entonces, ¿qué sabemos de esta expresión? Bueno, primero debemos determinar delta D, ¿verdad? Este es el desplazamiento D, sabemos que es 0 porque es una condición del problema, porque ese vínculo, porque ahí existe un vínculo y ese vínculo no permite que eso se mueva verticalmente. ¿Está bien? Luego tenemos que calcular delta D sub 0. Dijimos que lo íbamos a hacer a través del principio de trabajo virtual de cuerpo deformable y va a ser simple y llanamente multiplicar el sistema primario por el sistema complementario. Es decir, cuando hagamos el principio de trabajo virtual va a ser simplemente integrar el sistema, el diagrama de momentos o los diagramas de momentos correspondientes al sistema complementario por el sistema primario. Eso es todo lo que vamos a hacer para calcular D0 en este caso. ¿Okay? Si tenemos n sistemas complementarios, delta dn va a ser multiplicar el sistema primario por cada sistema complementario y así sucesivamente. El factor de flexibilidad 1,1 en este caso va a ser multiplicar el sistema complementario 1 por el sistema complementario 1. Ahí la ventaja del uso del principio de trabajo virtual de cuerpo deformable, porque ya nosotros tenemos los diagramas. Es decir, fíjense que el problema se nos transformó en resolver varios principios de trabajo virtual de cuerpo deformable. Vamos a ello. Calcular los desplazamientos del problema primario empleando el principio de trabajo virtual. Entonces, delta de 0, ¿verdad? Delta de 0, ¿verdad? De nuestro problema 0 va a ser entonces principio de trabajo virtual del cuerpo deformable, sistema primario por sistema complementario. Aquí tenemos el diagrama de momentos del problema primario y aquí tenemos el problema complementario del el problema complementario 1.
los diagramas de momentos, pues, ¿sí? Fíjense, uno los llame M, otro lo llame M minúsculo, para adaptarnos a la expresión que nosotros ya conocemos de trabajo externo igual a trabajo interno. Trabajo externo es la fuerza unitaria por el desplazamiento. Es igual a la integral de M por M entre E por I. En este caso, y como planteamiento del problema, el área es infinita, ¿sí? Entonces, por lo tanto, la única ecuación que va a interferir son las ecuaciones de momento, ¿ok? Luego, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, una forma resumida que creo que ya vimos en clase, bastante práctica, es hacer una tabla. Aquí están unos valores calculados. La idea sería que ustedes también realizaran este trabajo, complementaran, verificaran que estos valores están correctos, ¿verdad? Y vamos a tener el análisis entonces por tramo. La tabla va a quedar definida: tramo, longitud, momento del sistema 0 y momento del sistema complementario, perdón. Entonces vamos a tener cada diagrama por cada uno de los tramos, lo tomé del dibujo anterior, y el cálculo de la integración numérica, la vamos a hacer a través de las tablas que nosotros tenemos ya definidas, ¿ok? Fíjense que aquí la integral está calculada sin el término E por I, que como ustedes saben es un término que es constante. Lo que simple y llanamente hacemos es operar el cálculo de esta integral. Aquí tenemos un par de trapecios, una parábola de segundo grado con un triángulo, ¿sí? Entonces cada uno aquí de estos valores va cambiando. Aquí creo que hay un error porque esto es una parábola y esto es un triángulo. Entonces ojo con este numerito, probablemente en el Dropbox esté corregido, pero se los dejo allí presente pues para que tomen eso en cuenta, ¿ok? Hay un error creo que acá, porque tenemos una parábola y un triángulo. Entonces, bueno, cada uno de los valores, las expresiones, determinamos el valor, ¿sí? Numéricamente, y sumamos. Fíjense que en este caso el diagrama del sistema 0 es negativo y el signo del diagrama M minúscula o complementario es positivo. Por lo tanto, todos los desplazamientos dan negativo. Muy importante eso. Fíjense que el signo se mantiene, es lo que me refiero. Luego tenemos que calcular los coeficientes de flexibilidad empleando el principio de trabajo virtual de cuerpo deformable. Es decir, el coeficiente que tenemos que calcular es el F11, que aplicando el principio de trabajo virtual va a ser el sistema complementario 1 por sistema complementario 1. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos los diagramas de momento del sistema complementario 1 y el sistema complementario 1. El desplazamiento por el factor de flexibilidad va a ser igual a esta integral, igualito. ¿Ok? Porque la fuerza la definimos como unitaria. O sea, es como un factor de corrección de acuerdo a las fuerzas que están aplicadas, porque realmente la fuerza no vale 1. ¿Ok? De la misma forma, entonces, cuando calculamos el factor de flexibilidad, escrito acá, podemos ver el tramo, longitud, momento. Uno lo llamé M y otro M mayúscula, M minúscula, a pesar de que el momento es el mismo, porque es sistema 1, complementario 1 por sistema complementario 1. En este caso se aplican los términos correspondientes a la integración numérica, tal cual como lo describimos hace un rato. Aquí tenemos un trapecio por un trapecio, otro trapecio por otro trapecio. Aquí sí tenemos un triángulo por un triángulo, ¿sí? Aquí fíjense, bien importante esto, que el factor de flexibilidad nos está dando positivo. Y luego vendría la suma completa, pues el factor de flexibilidad nos da positivo, en este caso 500 sobre 76 sobre E por I. Luego, paso número 7, tendríamos que chequear antes que nada este término, ¿ok? Creo que se los indiqué que tendríamos que chequearlo porque vi que había un error allí en el cálculo de la expresión de la parábola por el triángulo. Hay que chequearlo, ¿sí? Lo importante acá es que sustituimos ahora los valores en la ecuación de compatibilidad. ¿Y qué vamos a despejar? Bueno, fíjense, este término D vale 0, este término lo que vamos a hallar, que lo vamos a corregir, F11 también lo calculamos y lo tenemos aquí expresado. ¿Cuál es la única incógnita? X sub D. ¿Quién es X sub D? La reacción que queremos determinar. Para este caso, sin corregir,
todo está hecho sin corregir. Entonces yo voy a seguir con el problema. Les queda ahí a ustedes el asterisco de que tienen que revisar ese valor que esté correcto o que esté en valores o que esté en esos valores. Entonces voy a continuar ya sabiendo esa salvedad. Entonces despejo aquí x sub d y el valor de x sub d es 1283,56, ¿sí? Fíjense que interesante que nos haya pasado este error, porque se van a dar cuenta que nuestro diagrama de momentos nos va a cerrar, ¿sí? O sea, aquí hay que ser cuidadosos, pues. Entonces fíjense, el octavo punto, sustituir la redundante en el problema inicial y determinar las reacciones. Entonces sustituimos este valor aquí, ¿verdad? Y por sumatoria de fuerzas verticales, sumatoria de fuerzas horizontales y sumatoria de momento, obtenemos el equilibrio estático del problema inicial. Fíjense que ya no tenemos una redundante, sino que este valor es conocido. Conocemos esta reacción, conocemos todas las reacciones. Ya resolvimos el problema hiperestático, ¿sí? En este caso se calcularon todas las expresiones, algo digamos bastante común para ustedes. Y con las reacciones calculadas, lo último o el último paso sería desarrollar los diagramas de fuerzas internas, que para este caso, bueno, arrancamos con el diagrama de corte, ¿sí? Cada uno de los valores que van tipificados y finalmente cierra en 0. Y por último nuestro diagrama de momentos, ¿ok? Hacemos nuestro diagrama de momentos y fíjense que aquí el diagrama de momentos está cerrando en 0. A pesar, tendríamos que chequear, vuelvo otra vez al asterisco que les coloqué, de que este valor potencialmente puede estar equivocado. ¿Por qué puede estar equivocado? Porque multipliqué en vez de una parábola por un triángulo. Entonces, bien bueno que nos pasó. ¿Por qué? Porque tenemos que estar muy atentos del trabajo virtual del cuerpo deformable. Tenemos que tener correctamente los diagramas y sobre todo la aplicación numérica, ¿ok? En el Dropbox se les corregirá dicha condición, ¿verdad? O les voy a poner más bien los dos. Les voy a dejar este con ese error y les voy a poner uno corregido, ¿ok? Bueno, gracias por su atención. Les habló el profesor Johnny Aponte. Nos veremos en la próxima oportunidad. Hasta luego.